en la mañana del 7 de abril de 1943 a las 11, en Rom AM. Y teniente James Elmsworth subió a la cabina de su Grumman, luchador salvaje sobre Guadalcanal. Viendo el cielo oscurecerse, con más de 150 bombarderos japoneses en picado, acercándose al puerto de Tulagi. A los 22 años era piloto de la reserva del Cuerpo de Marines, con 0 muertes confirmadas, facing the largest enemy air raid, en las Islas Salomón, desde que el campo Henderson cayó bajo asedio, 6 meses antes. Sus compañeros de escuadrón lo llamaron el novato, un expiloto civil de California. ¿Quién se había ganado sus alas? A través del programa de entrenamiento de pilotos civiles, nunca disparando sus 6 ametralladoras calibre 50 con ira. Cuando los operadores de radares y la formación japonesa entrante. Esa mañana, BMF-221 revolvió todos los luchadores disponibles, pero Suda, la división de 4 aviones, recibió la orden de interceptar solo 4 Wildcats contra una armada de bombarderos en picado de Aichi, protegido por Casa Cero. Todo parte de la operación Binogo, el intento desesperado de Japón de aplastar las líneas de suministro aliadas en la Salomón. Su oficial al mando había informado al escuadrón sobre lo que todos ya sabían. El Wildcat fue más lento que el Cero. No podía escalar como el Cero, y fue destrozado en peleas de perros contra ases japoneses experimentados. La doctrina estándar exigía tácticas de golpear y huir. Golpea una vez y desacopla. Nunca te dejes atrapar en una pelea de cambio. Evitar las formaciones defensivas del bombardero a toda costa. Mientras el sudor empujaba su acelerador hacia adelante y sintió su motor radial Pratt y Whitney. Rugido a la vida, el aceite vuelve a rayar su parabrisas. Del vuelo previo de la mañana, podía ver la primera ola de Bowles, comenzando sus inmersiones de ataque en barcos aliados, anclado en el puerto de Tulagi, sus bombas brillando en el sol tropical. Sus compañeros comunicaron por radio que se estaban separando. Para enfrentarse a las escoltas de los luchadores, dejar el sudor solo con es una elección simple. Siga la doctrina y espere la copia de seguridad. O sumérgete directamente en el corazón de la formación de bombarderos. Por sí mismo. Lo que pasó después probaría que a veces, el enemigo más peligroso no es la única con experiencia. Es el único con que no queda nada que perder. La radio cobró vida a las 06:30 horas, el 7 de abril de 1943, cortando la humedad, aire del amanecer que se cernía sobre el campo Henderson como una manta mojada. James Elmsworth había estado despierto durante 20 minutos. Sentado en el borde de su cuna, en la carpa compartió con otros 3 pilotos de la Marina, viendo la condensación gotear del techo de lona. En sus botas de vuelo, la voz pertenecía al teniente coronel William Pace, oficial al mando de BMF-221. Y sus palabras llevaron la urgencia recortada que significaba negocio. Todos los pilotos a la sala de espera inmediata. Esto no es un simulacro. El sudor se puso su traje de vuelo caqui, y caminé por el polvo de coral, que pasó por una pista más allá de los revestimientos, donde los equipos de tierra ya estaban transportando tambores de combustible hacia la línea de F-4 Wildcats. La mañana olía a gasolina de aviación, metal caliente, y la podredumbre perpetua de la jungla que se aferraba a todo. En Guadalcanal, había llegado a la isla solo 3 semanas antes, como parte de la rotación del escuadrón desde Espíritu Santo, llevando su libro de registro de vuelo con sus bonitas entradas, documentando 247 horas de vuelo. Todo en Estados Unidos, todo en paz. Los otros pilotos lo llamaron universitario. A veces el novato, nunca con malicia, pero siempre con la distancia sutil, reservado para hombres no probados, en un lugar donde la experiencia medía la supervivencia en minutos. Dentro de la tienda de operaciones, Pace se paró ante un mapa dibujado a mano, de la cadena de las Islas Salomón, su rostro desgastado, sombrío bajo la dura luz de una linterna de gasolina. Los informes de inteligencia aumentaron la actividad aérea japonesa en las últimas 72 horas, dijo, tocando el mapa con un puntero de madera. Escenificación de Rabaul, Bougainville y Buka. Espectáculos de reconocimiento fotográfico. Al menos 80 aviones enemigos reunidos en bases delanteras. Esperamos una gran huelga hoy. El sudor estudió las caras a su alrededor. 18 pilotos, la mayoría de ellos veteranos de la campaña de Guadalcanal, que había terminado oficialmente en febrero, pero continuó sangrando, hombres y máquinas en escaramuzas diarias. El capitán Joseph Foss se sentó en primera fila, sus 26 muertes confirmadas, convirtiéndolo en el as de ases no oficial del escuadrón. A su lado el teniente Robert Hanson,
Se limpió las uñas con un cuchillo de bolsillo, proyectando la indiferencia casual. Eso vino con sobreviviendo a 4 meses de combate. Estos hombres habían luchado a través de los días desesperados de agosto y septiembre, cuando Henderson Field cambió de manos todas las noches, cuando los pilotos dormían en sus cabinas y mecánicos trabajados por Moonlight para mantener a los cazas operativos. Los japoneses lo llaman Operación Boy. Pase continuó el proyecto personal del almirante Yamamoto. Estimaciones de inteligencia. 150 a 200 aviones en la ola inicial. Botoscates y Zero Escorts. Los objetivos primarios parecen estar enviándose en Iron, sonido inferior y nuestras instalaciones logísticas en Tulagi. El sudor sintió que su estómago se tensaba. Había leído los informes de inteligencia. Estudié los manuales tácticos. Memorizó las siluetas de los aviones enemigos hasta que pudo identificarlos desde cualquier ángulo. Pero leyendo sobre el bombardero en picado ICHD-3A, fue diferente a verlo caer del cielo, con una bomba de 500 libras apuntando a tu posición. El Wildcat volaría esa mañana. Oficina número 280. 8-4 habían sido entregados a BMF 221 en la fábrica de marzo. Recién llegado de la planta de Grumman en Bethpage, 6 ametralladoras Browning y M2 calibre 50. 400 disparos por arma, 24 en total. La aritmética era simple. Cada arma disparó a aproximadamente 800 disparos por minuto, lo que significa que podría vaciar su suministro de municiones en aproximadamente 3 minutos de disparo continuo. La realidad era más compleja. Los pilotos de combate dispararon en ráfagas cortas, de 1 a 3 segundos. Para mantener la precisión y conservar la munición, un piloto hábil podría hacer. Sus armas duran a través de múltiples compromisos. Si eligió sus tiros con cuidado, la sesión informativa continuó con los informes meteorológicos, radiofrecuencias y señales de reconocimiento. Pero Sudor encontró su atención a la deriva en los detalles mecánicos. Eso motivó su nerviosismo. En territorio familiar, su gato montés pesaba 9.135 libras. Completamente cargado, impulsado por un Pratt & Whitney R183080. 6 motores radiales gemelos Wasp, produciendo 1.200 caballos de fuerza. La velocidad máxima era de 318 millas por hora a 19.400 pies. Techo de servicio 34.800 pies. Los números representaron meses de entrenamiento, cientos de horas en la cabina, aprendiendo cómo la aeronave respondió a las entradas de control, cómo se comportó en diferentes regímenes de vuelo. Los líderes de división despegarán a cero. Eaton, para la patrulla aérea de combate de rutina sobre las Islas Russell, Pase anunció mantener la disciplina de radio. Informe de cualquier contacto de inmediato. Tendremos cobertura de radar, pero supongamos que los japoneses intentarán interferir nuestras frecuencias. Después de la sesión informativa, el Sudor caminó hacia su avión. ¿Dónde está el sargento Mike Kowalik? Su jefe de tripulación estaba supervisando la inspección previa al vuelo. Kowalik había llegado a Guadalcanal en agosto, con la primera ala de aviones marinos, sobreviviendo a la malaria, disentería y más incursiones aéreas de las que le importaba contar. Sus manos se movieron sobre la capucha del motor del Wildcat, con la eficiencia practicada de un hombre que entendió que un piloto. La vida dependía de los pernos correctamente aprietados y líneas de combustible limpias. El nivel de aceite es bueno, informó el teniente Kowalik. Munición ceñida y revisada. La radio funciona, pero el selector de frecuencia está un poco pegajoso. En el canal 3 solo trabaja suavemente como... Hizo una pausa estudiando la cara del Sudor, con la evaluación de Frank de un no como experimentado. Primera vez yendo a cazar. Sí, sargento. Escucha a tu compañero. No te separes de la división. Y recuerda los ceros más rápido y sube mejor. Pero tu gato montés tiene más potencia de fuego. Y puede recibir más castigo. Usa eso. El consejo de Kowalik llevó el peso de los hombres. ¿Quién había aprendido estas lecciones? A través de una experiencia amarga, viendo desaparecer a los amigos en la jungla o simplemente no regresar de la patrulla. A las 07:50 Sudor se ató a la cabina y comenzó su lista de verificación de arranque del motor. Los controles del gato montés le resultaban familiares bajo sus manos. Paso de hélice de mezcla de acelerador. Tren de aterrizaje flaps gunsight radio. Había practicado estos procedimientos cientos de veces, pero nunca con el conocimiento de que los aviones enemigos podría estar subiendo hacia un curso de intercepción, 60 millas de distancia. El motor se enganchó en el segundo intento, asentándose en el estruendo distintivo
de un radial correctamente sintonizado. A su alrededor, otros 3 gatos monteses cobraban vida. Sus hélices Hamilton Standard, levantando nubes de polvo de coral, que captó la luz del sol de la mañana. El despegue fue rutinario. 4 aviones despegando de Henderson Fields, tablones de acero perforado, y subiendo al sureste hacia las Islas Russell. Sweat voló como líder de división. Su compañero segundo teniente Roy se apresuró a entrar, manteniendo la formación suelta de su banda derecha. La otra sección LED del capitán William White voló. Bajó y se quedó un poco atrás. Tácticas estándar de división de 4 aviones, diseñado para proporcionar apoyo mutuo, mientras mantiene contacto visual con todos los aviones. A 10.000 pies el aire era más genial y limpio, libre de la humedad opresiva. Eso hizo que la vida en el suelo fuera miserable. El sudor podía ver por millas en todas direcciones. El azul oscuro del sonido inferior de hierro. La jungla verde de Guadalcanal. Estirándose hacia las montañas, los atolones de coral dispersos de la cadena de las Islas Russell, donde establecerían su patrón de patrulla. Esta era la parte de volar que siempre le había gustado. La sensación de libertad que vino con dejando atrás la tierra. Pero hoy tenía un peso diferente. Hoy, el cielo vacío podría llenar de repente con aviones enemigos, y todo lo que había aprendido en el entrenamiento sería probado por hombres. ¿Quién había estado luchando en esta guerra desde Pearl Harbor? La radio crepitó con informes de posición rutinarios y actualizaciones meteorológicas, pero debajo de la calma profesional, el sudor podía escuchar la tensión. Cada piloto en la frecuencia sabía que, en algún lugar al norte, las tripulaciones aéreas japonesas estaban subiendo a sus cabinas, revisando su propia lista de verificación previa al vuelo, preparándose para el mayor ataque aéreo en las Salomón, desde los días desesperados de octubre. La pregunta no era si vendrían, pero cuándo y si BMF-221 estaría en posición de detenerlos. A las 11:26 horas la estación de radar en Henderson Field reportó varios bogies con rodamiento 3. Alcance de 20 grados 80 millas y acercándose rápidamente. La transmisión crujió a través de los auriculares de Sweat, con la precisión mecánica de los hombres, quien había entregado advertencias similares docenas de veces en los últimos 8 meses, pero nunca para una formación tan grande. Todos los luchadores de Cactus, esto es arriba. Tenemos una incursión muy grande entrando. Estimación de más de 100 bandidos vector 0. 90 grados, Ángeles 20, esto no es un simulacro. El sudor acumuló su Wildcat Northwest y avanzó su acelerador al poder militar, sintiendo que el motor de Pratt y Whitney responde con una oleada que lo empujó hacia atrás en su asiento. La división de 4 aviones subió a través de 15.000 pies. Entonces 18.000 el aire delgado, haciendo que su motor trabaje más duro por cada pie de altitud. Debajo de ellos, el puerto de Tulagi se extiende como un mapa táctico. Su anchorage está abarrotado con de barcos de la libertad, destructores y el destructor convertido Transporta, que mantenía a las Islas Salomón suministradas con municiones, personal de combustible y reemplazo. Esos barcos representaban toda la logística aliada. Cadena en el Pacífico Sur. Y el sudor entendió con el cristal en claridad que si los japoneses lograban hundirlos, cada infante de marina y soldado en Guadalcanal estaría varado sin reabastecimiento. A 20.000 pies los vio primero. Como una mancha oscura en el horizonte del noroeste. Una formación tan grande, parecía un frente meteorológico moviéndose por el cielo. A medida que la distancia se cerraba, la mancha se resolvió en un avión individual. Estrechas formaciones de bombarderos en picado Ichi de 3A, con su distintivo tren de aterrizaje fijo, escoltado por casas Mitsubishi A6M0. Tejidos protectores voladores arriba y al lado. El sudor del paquete de huelga contó al menos 60 bombarderos en los elementos principales, con más formaciones visibles detrás de ellos. Los japoneses se habían comprometido prácticamente toda su fuerza aérea disponible a este único ataque. Cuentajo. La voz del capitán White llegó por la radio, con calma forzada. Gran formación de Bauxi Cis con 3. 3-0 Ángeles. 18-4 divisiones mínimo. La situación táctica cristalizada en la mente de los sudores, con la claridad que vino de meses de entrenamiento. Sus 4 Wildcats se enfrentaron a probabilidades de al menos 30-1, y la doctrina estándar pidieron el retiro inmediato, para reunir refuerzos, pero el japonés, la formación ya estaba comenzando su enfoque de ataque, en el puerto de Tulagi, y no hubo tiempo para coordinar con otros.
escuadrones o esperar a que suban luchadores adicionales. Para interceptar la altitud, los principales bombarderos japoneses comenzó su acercamiento al objetivo, volando en 3 aviones apretados, que maximizaron su poder de fuego defensivo. Mientras se mantiene la disciplina de formación para la inmersión de ataque, cada Aichi llevaba una sola bomba de 250 kilogramos, más munición montada en alas de 60 kilogramos. Suficiente poder explosivo para paralizar a un destructor o hundir un barco de transporte. Los artilleros traseros del bombardero, suboficiales de aviación naval, armado con tipo 92 ametralladoras de 7,7 milímetros. Rastreó a los Wildcats que se acercaban con la competencia profesional de los hombres. ¿Quién había sobrevivido a incursiones anteriores en Port Moresby? ¿Darwin y Rabaul? Sweat tomó su decisión en el lapso de los latidos del corazón. Eso separó el análisis táctico de la acción. Los puntos fuertes del Wildcat residen en su robusta construcción, potencia de fuego pesada y capacidad de buceo. Sus debilidades eran la velocidad de ascenso y maniobrabilidad. En comparación con los Zero peleando, los luchadores de escolta jugarían con las ventajas japonesas. Mientras permitía que los bombarderos completaran su ataque, sin ser molestado pero atacando a los bombarderos directamente, explotaría todas las ventajas que poseía su avión, mientras cumplía su misión principal, de proteger el transporte marítimo aliado. Vuelo blanco, este es el blanco. Él transmitió que voy tras los bombarderos. Involucra a los acompañantes. Sin esperar el reconocimiento, hizo rodar su Wildcat en un giro empinado en picado. Eso lo derribó, y detrás de la formación de bombarderos líderes, la inmersión le dio una ventaja de velocidad significativa. Su indicador de velocidad aérea subió más de 350 millas por hora. Como la gravedad complementó la potencia del motor. Más importante aún, el ángulo de ataque minimizó su exposición al fuego defensivo, mientras lo posicionaba para tiros de desviación en las áreas más vulnerables del bombardero. El León primero. Ichi llenó su mira a 400 yardas de distancia, creciendo más con cada segundo. Mientras su inmersión empapaba el sudor, ahora podía ver detalles. El camuflaje moteado verde y marrón del bombardero. La marca roja Hinomaru Nacional en sus alas. El artillero trasero, girando su arma para rastrear al gato montés que se acerca, presionó su gatillo a 300 yardas, sintiendo que su avión se estremece. Cuando las 6 ametralladoras calibre 50 abrieron fuego, simultáneamente el sonido era distintivo. Incluso a través de su casco de vuelo de cuero, un martilleo rítmico profundo, que los pilotos comparan con rasgar lienzo. Su primera explosión duró 2 segundos, y consumió aproximadamente 160 rondas de munición. Los trazadores cada quinta ronda en el cinturón dibujó líneas brillantes en el aire, que convergieron en el compartimento del motor del BAL. 50 balas de calibre alcanzaron el motor radial del bombardero, con efecto devastador, perforando la capucha de aluminio, y en la compleja maquinaria de los cilindros. Pistones y líneas de combustible que mantuvieron el avión en el aire. El humo negro comenzó a salir de la góndola del motor, seguido de llamas naranjas mientras la gasolina de aviación se encendía. El piloto del bombardero, un suboficial de vuelo de aviación naval, con 18 meses de experiencia en combate, intentó mantener la disciplina de formación, incluso cuando su avión comenzó su espiral de muerte. Pero el motor radial Nakajima Sakai resultó herido de muerte. Su potencia de salida cae rápidamente. Cuando los componentes internos se agarraron y las líneas de combustible se rompieron, el Aichi rodó lentamente hacia la derecha y comenzó un descenso empinado. Eso terminaría en sonido de fondo de hierro. 30 segundos después, el sudor salió de su inmersión de ataque e inmediatamente adquirió un segundo objetivo. Otro BAL volando en el mismo elemento de 3 planos. Su ventaja de altitud se había ido, ahora consumido en el ataque. Pero su velocidad se mantuvo alta, y la formación de bombarderos estaba empezando a extenderse cuando los aviones individuales comenzaron sus inmersiones de ataque. En el envío a continuación, maniobró para otro acercamiento severo, consciente de que su suministro de municiones era finito, y cada compromiso tenía que contar. El segundo compromiso siguió un patrón similar, una aproximación a alta velocidad desde el cuartel trasero del bombardero, una ráfaga de fuego de calibre 50 a corta distancia, y el efecto devastador inmediato de la máquina pesada. Balas de arma en la estructura del avión. El ala de estribor del BAL se dobló hacia arriba. En un ángulo imposible como perforación de armadura, las rondas incendiarias cortaron el mástil principal. Y el bombardero se salió de control, hacia el agua debajo durante estos ataques. El avión de Sweat absorbió el fuego de retorno. De múltiples fuentes, los artilleros traseros del bombardero lo rastreó con sus armas de 7,7 milímetros.
mientras que los cañones antiaéreos en los barcos de abajo llenó el aire con bocanadas negras de munición explosiva. Eso sacudió a su gato montés con cada uno cerca de fallar. Un proyectil de 20 milímetros de la batería del arma de un destructor le hizo un agujero irregular en su ala izquierda y sintió las características de manejo de la aeronave. Cambia sutilmente. Como flujo de aire interrumpido por el daño, afectó sus superficies de control. Pero presionó el ataque contra un tercer bombardero, luego un cuarto en cada compromiso. Siguiendo el mismo patrón mortal de enfoque, fuego y destrucción de sus municiones. El contador mostró menos de la mitad de su carga original restante y su medidor de temperatura del motor estaba subiendo hacia la línea roja, mientras las maniobras de combate empujaban el motor radial más allá de los parámetros operativos normales. El sudor empapó su traje de vuelo, a pesar del aire frío en la altitud, y sus manos comenzaron a tener calambres de agarrar el control. Palo durante las maniobras de alta G, la formación japonesa se estaba rompiendo ahora. Bombarderos individuales dispersos por 20 millas de cielo, mientras intentaban completar sus carreras de ataque, mientras estaba bajo ataque continuo de cazas. Algunos ya habían lanzado su artillería en objetivos de oportunidad. El sudor vio géiseres de agua estallando alrededor de un barco Liberty, mientras bombas de 250 kilogramos detonaban justo por debajo de su objetivo. Pero el ataque concentrado, que los planificadores japoneses habían imaginado, se estaba fragmentando en compromisos individuales, donde las ventajas defensivas estadounidenses comenzaron a decir. La charla de radio llenó sus auriculares con el caos controlado del combate aéreo, informes de posición, estados de municiones, evaluación de daños, y los breves reconocimientos de que Mark tuvo éxito, ataques. Salpicaduras 1, Val White 3. Winchester está recibiendo fuego desde el norte. ¿Dónde está mi compañero? Las voces pertenecían a pilotos que había entrenado con, comido con carpas compartidas con. Pero en la intensidad empapada de adrenalina del combate, se convirtieron en informes incorpóreos de una batalla que se extendió mucho más allá de su campo de visión individual. Su quinto ataque fue contra un Val, que estaba comenzando su inmersión de bombardeo en un destructor anclado cerca del muelle principal de Tulagi. El bombardero estaba comprometido con su carrera de ataque, incapaz de maniobrar defensivamente, presentando un objetivo casi estacionario para las armas de sudor. Pero el enfoque le obligó a sumergirse en el anticoncentrado. Fuego de avión, que surgió de cada barco aliado en el puerto. Una cortina de acero que podría destruir su avión, tan fácilmente como la acción del enemigo. La quinta válvula se desintegró bajo las pistolas de sudor, mientras salía de su inmersión de ataque a 800 pies sobre Tallahassee Harbor. Pero su Wildcat ya no era el luchador prístino que había lanzado desde Henderson Field 90 minutos antes. El agujero de 20 milímetros en su ala izquierda se había expandido en una lágrima irregular que se extendía desde el borde de ataque casi hasta el larguero trasero, y su medidor de presión de aceite mostró un declive constante, que significaba que su motor estaba sangrando.